oyentes, cuando escuchamos este tipo de canciones de arte, somos sometidos a una puja y una competencia entre dos modos de percibir esas obras. Un modo en el cual se aprecian más los aspectos musicales, y a eso no me refiero solamente a la música de por sí, a la línea melódica o a la textura del piano en este caso, sino incluso aspectos musicales del texto. Estamos enfrentados a un texto poético el cual tiene una cierta musicalidad. Los poetas exploran aliteraciones, ritmos, contornos de declamación, y por esa razón ordenan sus textos de determinada manera y los estructuran de determinada manera. Cuando escuchamos una canción, escuchamos tanto el nivel puramente musical, estrictamente musical, como los aspectos musicales del poema. Y por otro lado, como oyentes, aparte de escuchar esos aspectos musicales de estas obras, canciones de arte, escuchamos el aspecto estrictamente semántico del texto, el contenido, el significado. El oyente mantiene un balance, un fino balance constante al escuchar estas obras, en el cual va pasando de un modo al otro de percibir a lo largo de la obra, y de acuerdo al abordaje que cada compositor haya hecho al encarar la musicalización del poema, una canción puede incentivar más una percepción semántica o una percepción musical de esa canción. Tenemos, de acuerdo a los diferentes abordajes que un compositor puede encarar en una canción, diferentes posibilidades, un abanico de posibilidades, y eso lo vemos a través de la historia de cualquier obra que implique texto y canto. Y tenemos a lo largo de la historia ejemplos como la monodía del siglo XVII, en el cual la observación de la prosodia del texto, las inflexiones, la declamación, los acentos, el fraseo exacto, son muy estrictos, y el acompañamiento es simplemente acordes que van a dejar que el texto fluya linealmente. Hasta el otro extremo, por eso hablé de un abanico, en el cual encontramos compositores como el italiano Luciano Berio, que exploró hasta, bueno, en gran detalle, la fragmentación del lenguaje, hasta utilizar y encontrar la música dentro del lenguaje y separar fonemas, estudiar y utilizar todos los fenómenos paralingüísticos que envuelven la fonación de la voz, ¿no? Y por supuesto que en este abanico pasamos por casos intermedios, como son la mayoría de las obras que nosotros ejecutamos anoche, en el cual estas canciones de arte están negociando este balance constantemente. Cualquier compositor ofrece una lectura o interpretación del poema que elige para musicalizar, pero es su propia lectura de este poema. Imagínense que cuando ustedes toman un texto poético y lo leen como cualquier persona, tienen su propia idea de cómo ese poema suena. También es muy interesante cuando escuchamos a alguien declamar ese poema. Bueno, un compositor está haciendo eso en el momento de enfrentar la obra, pero ahora también esto quiero que sea como un diálogo, y creo que voy a pedir la colaboración sobre todo de los compositores presentes. Los compositores elaboran y articulan el significado que encuentran a través de su lectura del poema, lo articulan musicalmente, utilizando todos los recursos del vocabulario musical, por supuesto, armonías, texturas, contornos rítmicos, melódicos y forma de la pieza. Y eso distrae la atención de la estricta prosodia del texto.
Entonces ya tenemos otro nivel o capa de articulación que se suma a la complejidad ya de por sí natural del poema. Eso se monta, esta nueva lectura musical y musicalización del poema se monta sobre ya la musicalidad del poema de por sí. A eso le tenemos que sumar un tercer nivel que probablemente algunas obras lo permitan más que otras, que es el de la interpretación y lectura del intérprete, del ejecutante, ¿no? Obviamente. Pero al tomar estas decisiones el compositor para reflejar la lectura, su propia lectura del poema, las cuales son articuladas musicalmente con toda la paleta de vocabulario musical, está iniciando narrativas paralelas a ese poema, que probablemente no sean las mismas que, como dije, en las diversas lecturas que se puede hacer del poema encontramos, incluso cuando leemos el poema separado de la música. Y cuando digo narrativas paralelas es porque al enfatizar ciertas palabras, al fragmentar ciertas frases, al enfatizar ciertas secciones del texto con acordes, armonías determinadas o texturas, es como que vamos a tener la posibilidad de hilar palabras y enfatizar ciertos aspectos del texto que quizás antes no estaban tan enfatizados. Y aparte, musicalmente, el acompañamiento, que mayormente en el caso de las canciones de arte sería el piano, pueden dar un subtexto paralelo a lo que el cantante está transmitiendo a través de su melodía y el texto. Pero, bueno, ahora quería un poco pasar ahora, después de esta introducción, sí, bueno, y dejarle a Nora. Vamos a hablar un poco más específicamente ahora de algunas de las canciones. Sí, de cuestiones más bien prácticas. Yo no soy musicóloga como ella, ni he trabajado, investigado en los aspectos que ella lo ha hecho. Así que yo puedo hablar más de lo práctico, que es lo mío, desde la composición y desde el piano, como pianista. Y hemos encontrado, bueno, primero algunos desafíos en este programa en particular, que algunos ya se han enterado de eso, ¿no? De obras sin dinámica, sin tempo, y entonces donde, bueno, no es habitual, salvo que se trate de obras por ahí aleatorias o que dejen esos aspectos librados a la libre interpretación de los intérpretes. Y entonces eso, bueno, ha sido uno de nuestros desafíos, ver cómo desde lo que está escrito, de lo que tenemos, de la música, sin ninguna otra cosa, por ahí con un texto que también desconocemos el significado, ¿no? O textos de lenguas aborígenes, por ejemplo, cómo encontrar el significado y poder transmitirlo. Otra de las cosas que hemos notado, que hemos estado hablando en estos días, ha sido cómo, y en su mayoría los compositores han seguido, ¿sí?, la acentuación del lenguaje que han elegido, ¿no? Los acentos gramaticales y los acentos fraseológicos. Y en algunos casos, y vamos a dar por ahí un par de ejemplitos que esperamos hacerlos ahora con el piano, si nos ayuda, bueno, que nos ayuda todo, ella que está un poco también resfriada, enferma, peor que ayer, donde la melodía ha ido sobre la acentuación, ¿sí? Y entonces se